Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Hablemos. Como siempre, agradecidos por su sintonía. Hemos tenido unos cuantos domingos con dificultades con el horario. Algunas personas no pudieron ver el programa las pasadas 2 semanas porque estábamos cumpliendo con los compromisos de la Copa Oro. Ya terminó la Copa Oro, regresamos a nuestro horario habitual para que tengamos esta conversación todos los domingos y que nuestros invitados tengan la oportunidad de compartir con ustedes. Así que siempre le agradezco este tiempo que toman para compartir con nosotros aquí en Hablemos. Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante y es sobre bienes raíces. Pero, ¿qué tan importante para los hispanos es invertir en casas? No solamente para inversión, sino en la casa que podemos habitar con nuestra familia. Tenemos, por ejemplo, en Boston, el problema de que muchos hispanos han tenido que irse de la ciudad por los altos precios de las casas, por el alto costo de la renta. Y esto ha provocado y ha cambiado un poco la estructura de la ciudad. Y dicho sea de paso, el alcalde Mario Walsh está regalando $50,000 a todas aquellas personas que quieran invertir y comprar su primera casa. Si usted tiene ya la orden de compra, la opción de compra, sabe la casa que tiene, el alcalde o la ciudad le va a regalar $50,000. Así que si tiene esa oportunidad, vaya a la ciudad de Boston y pregunte un poco más de cómo participar en este programa de la ciudad para obtener los $50,000 para su casa. Hoy estamos aquí una vez más con ustedes y a veces tenemos la oportunidad de hacer nuestro trabajo, de compartir con los demás y lo vemos como una necesidad de sobrevivir. Por ejemplo, el que trabaja cree que es solamente para usar la plata de cómo comer. Pero hay quienes trabajamos y lo vemos como una pasión, que nos identificamos con lo que hacemos. No lo vemos como un trabajo, sino algo que nos satisface y que lo llevamos en la sangre. Y eso es lo que pasa con mi invitada en esta noche. Ella es apasionada, ella ama el negocio de bienes raíces y por eso está aquí conmigo esta noche para que hablemos un poco de lo importante que es invertir en bienes raíces. Está conmigo Xiomara Janet Aguilar. Buenas noches, bienvenida a Hablemos. Muy buenas noches, gracias por invitarme, gracias a todos por escuchar. El placer es mío. Janet, vamos a comenzar un poco a conocerte un poco más a ti, para que el por qué las personas deben aceptar las cosas que tú dices, porque tu experiencia, cómo llega Janet a este mundo y de dónde viene Janet. Bueno, yo soy de Colombia, primero que todo, y tuve la fortuna de ser, como quien dice, presentada al ámbito de bienes raíces por el ejemplo de mis padres. Entonces, ya mi papá y mi mamá, desde que llegaron a este país, trabajaron muy duro. Y lo primero que hicieron, tan pronto tenían un pequeño capital, fue invertir en una propiedad, en una casa en Chelsea. Y en el momento y por mi juventud, nunca jamás comprendí en ese instante el valor tan grande que eso tenía. Pero a medida que fui madurando y maduré bastante joven, porque aquí cuando uno llega a Estados Unidos tiene que aprender los idiomas y ajustarse muy rápidamente. Y hablando de Estados Unidos, ¿cómo llegas a Estados Unidos? Llegué a Estados Unidos a los 11 años, muy jovencita, de la manera más tradicional que se llega a Estados Unidos y de nuevo, tras muchísimo sacrificio por mis padres, pero que cuando ellos compraron esta propiedad, en la madurez que uno tiene que avanzar, porque hay que trabajar, desde muy jovencito se tiene uno que trabajar acá, empecé a entender por qué la propiedad raíz era tan valiosa. De hecho, quiero agradecerle a Juan Gallego, porque él le ayudó a mi papá y a mi mamá, y él no sabe, creo que hasta este día, el impacto y la transformación tan enorme que él causó en la vida de mis padres, en la mía, en la de mis hijos. O sea, es algo generacional. Y es eso, de ahí donde viene mi pasión por bienes raíces, porque me doy cuenta que puede transformar no solamente el nivel educativo de una familia latina, su estabilidad económica, pero también la pasión para soñar en grande, para establecernos rápidamente con raíces en este país en donde podemos ser ejemplo y podemos causar un impacto y diferencia mayor a la comunidad, transformando vecindarios completos, porque cuando uno es propietario se esmera por el jardín, se esmera por la calle, por lo que está pasando con la política, te preocupa que los vecinos que viven cerca de ti sean de bien, etcétera. Así que aún minimiza la criminalidad donde uno vive. Entonces, o sea que el tú estar en esto de bienes raíces no es un accidente, de que te pusiste a inventar un día, déjame comenzar a vender casa. Sí, lo que no tengo nada más que hacer, sino que al darme cuenta lo que estaba ocurriendo y cómo los cambios que podían causar, quise educarme y prepararme.
Estaba muy jovencita porque antes de que mis padres compraran, pues como muchos podrán haber experimentado con sus familias, uno llega a este país y uno aprende el inglés supremamente rápido y termina uno siendo el que le traduce a los padres. Entonces yo haberles traducido a mis padres para alquilar propiedades, pasar por ese proceso de aplicaciones, de solicitudes, de referencias, que no comprendían lo que se les decía, las reglas con apartamentos, los depósitos. Tenía solo 18 años y fue ahí donde se me presentó la opción de trabajar también en una empresa, porque se dieron cuenta que rápido pude facilitar esa información. Y luego me di cuenta cuántos latinos aún encuentran apartamentos en lugares que no deberían vivir, porque no tienen quien los asesore en el proceso y les explique. Entonces eso empezó a poner en mí esa raíz de querer ayudar. Primero obviamente a mis padres, pero luego también a muchísimos amigos, y de ahí para abajo, bueno, ya tú sabes. Pero hablando casualmente de la familia, hablando de los hispanos, normalmente en el mundo de los negocios se dice que el bienes raíz o la compra de una casa es la mayor inversión que hacemos en nuestra vida, porque además de lo costoso que son los bienes raíces, o las casas en este caso, es donde vivimos, donde desarrollamos, donde creamos a la familia y se convierte como parte de nuestra familia, esa inversión. Vamos en un momento a hablar un poco de qué tan importante para nuestra comunidad es invertir en bienes raíces y cuáles son los errores que no deben cometer. ¿Qué te parece? Muy bien. Estamos conversando con Xiomara Janet Aguilar, aquí hablando un poco de bienes raíces, lo importante que es tomar esa decisión de esta inversión que hacemos para nuestra familia, para nosotros, la primera casa, y después cómo verlo como un negocio, cómo seguir reinvirtiendo y desarrollarnos como hispanos y como ente social aquí en el desarrollo económico de esta nación. Cuando regresemos, aquí en Hablemos, porque hablando nos entendemos. En la Alianza Hispana llevamos 48 años trabajando de la mano de nuestra comunidad latina en Massachusetts, con el fin de empoderarlos y resaltar su máximo potencial. Entendemos que nuestras diferencias son lo que nos hace únicos y que estamos llenos de subculturas que nos identifican como latinos. Alegría, diversión, trabajo en equipo y liderazgo son algunos de los valores que nuestros clientes viven cuando asisten a cualquiera de nuestros múltiples programas, los cuales están diseñados para incluir a toda la familia en las diferentes etapas de la vida. Si eres una madre gestante, un adolescente con ansias de aprender nuevos recursos o un adulto mayor que necesita cuidados especiales, llámanos y te aseguramos que te haremos sentir como en casa. No te confundas, somos la Alianza Hispana. Tenemos las puertas abiertas y esperamos con ansias poder recibir a todos aquellos que están en búsqueda de un lugar que los haga sentir como en casa. Para más información, visita nuestra página web www.laalianza.org o llámanos al 617-427-7175. Janet, antes de la pausa, hablábamos un poco de eso, ¿no? ¿Qué tan importante para nuestra comunidad es invertir en una casa? Pues yo considero que hay muchísimas razones. Una de las razones primordiales que veo yo es que de por sí una propiedad raíz es una necesidad básica, como es comer, como es respirar, porque siempre necesitaremos dónde vivir, ¿verdad? Siempre va a haber una necesidad de dónde habitar, entonces sea alquilando, sea siendo propietario, sea como sea, tienes que hacer un gasto económico para que tu familia tenga dónde vivir. Así que eso es una necesidad, quieras o no, es como comer. Así que nunca se van a acabar los centros de comida o los supermercados, porque esa va a ser una necesidad básica. Ahora bien, cuando alguien compra una propiedad o se dedica a hacerlo, está gastando el mismo dinero y de pronto un poquitito más en una propiedad donde de todo modo va a pagar, pero está pagando su propia hipoteca y no la del inquilino, no la del dueño. Entonces, al alguien ser propietario, está haciendo un gasto que de todos modos tiene que hacer, solo que para sí mismo. Pero otro beneficio mayor, pienso yo, es porque la propiedad raíz, a pesar de los bajones que han habido, que el primer bajón fue en los 1900, en 1990 hubo un bajón fuerte, y luego ocurrió ahorita en el 2017, en 2007, 2008, pero la distancia entre los bajones y cuando vuelve y se estabiliza son significativos, pero son bastante cíclicos y se pueden anticipar. Y de hecho los que tuvieron mayor dificultad en los tiempos donde el mercado estuvo por el piso
fue porque no consiguieron hipotecas alcanzables y manejables de acuerdo a su presupuesto. Pero si se maneja bien y es un gasto que de todos modos tienes que hacer y no estás sobreponiendo gastos en tu economía, entonces no importa los bajones, vas a estar estable. Ahora bien, después que los bajones pasan, la manera en que sube el bienes raíces es demasiado exagerado. Pero cuando hablas de un bajón, ¿es una baja en el interés o en el valor de la casa? Una baja en el valor de la casa. Entonces, porque ahí es donde la gente se preocupa, pero realmente igual baja o sube. Si tú estás pagando tu hipoteca constante y es dentro de tu presupuesto, no tienes nada que preocuparte. Pero no hay nada, la bolsa de valores también tiene sus beneficios significativos en inversión, pero la propiedad raíz es más segura, es más tranquila y la manera en que incrementan tus ganancias son tan exageradas que no alcanzarías a economizar o a ahorrar esa cantidad de dinero solo viviendo en tu propia casa. En menos de 3, 5 años, 10 años puedes conseguirte 300,000, $500,000, o sea, es una cosa impresionante. Que no lo va a conseguir inversiones. Exactamente, exactamente. Hablando de esa parte de inversión, por ejemplo, no tenemos a veces la orientación de qué tipo de casa debemos comprar, cómo comprarla y cómo manejar la parte de los préstamos. Muchas personas a veces son víctimas de los bancos, de aquellas personas, esos depredadores, ¿no? Sí, sí, sí. Que están buscando siempre víctimas a quien ponerle un interés muy alto o un préstamo que a veces no puede pagar. ¿Qué debe considerar, qué debe tomar en consideración un comprador antes de tomar esa decisión? Yo pienso que lo primordial es mirar su presupuesto y también escuchar. Yo me doy cuenta, porque lo he vivido yo, a mí me gusta la gratificación inmediata. Yo lo quiero ya, como lo quiero yo en este instante, ¿verdad? Sí. Desafortunadamente es algo que está innato en la naturaleza de todos nosotros, entonces lo que he visto frecuentemente durante muchísimos años ya en este ámbito es de que tenemos un apartamento, queremos algo mejor. No nos damos cuenta que el proceso de sacrificar es un beneficio enorme porque el sacrificio acá te va a dar una ganancia mayor más adelante. Entonces, cuando uno se acerca a una persona de bienes raíces o a un banco a buscar un préstamo y una propiedad para comprar, uno quiere lo mejor y eso es comprendible. Sin embargo, hay veces hay que tener la tenacidad para decir no puedo extenderme en este gasto, es mejor tener poco y luego entonces ir avanzando. El error mayor es que uno se deja entonces entusiasmar por la facilidad con la que se obtiene préstamos en este país y con la facilidad que se pueden encontrar casas supremamente hermosas y que en los pagos aparentan ser muy manejables, sin tomar en cuenta que la hipoteca no es lo único que hay que tomar en cuenta. Hay que tomar en cuenta que hay que tener reserva por si acaso hay una urgencia, que ya no puedes llamar al dueño de la casa y decirle se me dañó el sistema de calefacción, que hay que reservar porque los impuestos se incrementan cada año, que hay que tener un seguro de una propiedad, que, en fin, hay muchísimas cosas que no se pueden anticipar y hay que tener prudencia en esos gastos económicos. Entonces, los que se aprovechan de los compradores, de los que quieren invertir, es porque saben que ese entusiasmo y ese deseo tan grande que tenemos de tenerlo todo ya y una maravilla de casa, nos deja embolatar de una manera que no estamos pensando con claridad y con la serenidad de decir, voy a hacer un sacrificio y voy a hacer las cosas con calma. Ahora, en mi experiencia, por mucho consejo que a uno le dan, hay veces la gente va a hacer lo que va a hacer, ¿verdad? Y en ese caso, pues igual cada persona debe tomar su responsabilidad por las decisiones que ha tomado. Pero en mi experiencia, la manera agresiva en que te toman es cuando quieren simplemente seguir más adelante con tu proceso sin parar un poquito y medir cada paso. Vamos a examinar las cosas. Pienso que eso es muy sabio y no solamente en comprar bienes raíces, pero en cualquier otra decisión de la vida. Tenemos en nuestra comunidad muchos inmigrantes indocumentados que necesitarían tener una propiedad. Vamos a hablar un poco de cuáles son las facilidades, cuáles son las posibilidades que tiene un indocumentado en este país de invertir en una propiedad. Seguro. Pues afortunadamente, en mi experiencia ha sido fascinante. Años atrás, antes del Patriot Act, de hecho, aun si no tuviesen ningún tipo de documento legal, se podía comprar y el gobierno lo permitía, los bancos también. ¿Qué tú crees si lo hablamos en el próximo segmento? Está muy interesante la conversación con Xiomara aquí sobre bienes raíces. Tiene mucha información que compartir con nosotros y eso me encanta, me gusta, para que usted se oriente al máximo antes de tomar esa decisión de hacer la inversión mayor de su vida, sea su primera casa o como inversionista. Cuando regresemos aquí en Hablemos.
Continuamos. Aquí en Hablemos estamos conversando sobre inversión en bienes raíces, la compra de nuestra primera casa y aquellos que tienen la oportunidad de reinvertir en propiedades ya como parte del negocio. ¿Cuáles son los riesgos que uno debe tomar, qué debe tomar en cuenta para no fracasar en el negocio? Janet, antes de la pausa, hablábamos de esa parte tan importante para nosotros, los indocumentados. ¿Tienen derecho, pueden invertir en bienes raíces? En este momento sí, no necesitamos tener ninguna legalidad con respecto a residencia permanente o ciudadanía. Sin embargo, necesitamos tener por lo menos un permiso de trabajo, algún tipo de permiso legal para estar en este país o una visa. Pero hubo un tiempo donde eso no era necesario, pero luego después de los ataques terroristas las cosas han cambiado radicalmente. Por ejemplo, soy indocumentado, estoy en el proceso, casualmente en este gobierno ahora de Donald Trump, donde nada está seguro. Tengo una inversión en una casa de $500,000, estoy pagando mi renta, tengo un trabajo, tengo permiso de trabajo, pero por X o Y esa razón tuve algún inconveniente y me van a deportar. ¿Tengo la oportunidad de revender ese bien, pasarlo a un familiar o se queda el Estado con eso? Bueno, ahí es donde vienen otros temas muy importantes donde la comunidad latina debe tener en cuenta y es que uno debe tener un testamento, uno debe tener también perdón, una persona de confianza que sea ciudadana, a quien pueda tener algún tipo de potestad para las cosas que uno tiene en este país. Y esto realmente si tienes casa o no, puede ser porque tengas carro, cuentas bancarias, independiente de lo que tengas establecido en este país, sea propiedad raíz o otras cosas, es muy importante que haya una persona que sí tenga la ciudadanía, que tenga esa autoridad de lo que es el power of attorney, la potestad para poder manejar tus cosas en caso de una emergencia legal. Y de hecho se puede especificar que ese poder no se puede usar, salvo que sea por algo de cuestiones migratorias. Pero una vez teniendo eso en orden, la persona puede vender la propiedad estando acá o si lo deporten o no, es irrelevante y se puede hacer. Pero también es de tomar en cuenta que la mayoría de nosotros que hemos llegado a este país y tenemos dificultad con la documentación, tenemos no solamente padres, pero también hay hijos que ya son mayores de edad, que también pueden tener derecho, pueden estar en el título de la propiedad o si estás casado con alguien que sí tiene la ciudadanía o la residencia. En fin, todo tiene que ser en cuestiones muy cuidadosas, legales. Si no tienes un familiar de confianza, un abogado puede tomar ese rol, ese papel para manejar tus cosas, que es algo, me parece a mí maravilloso de este país, que por mucha dificultad que hemos tenido, son correctos. Y desde que las cosas se hagan bien hechas por la ley, todo lo tuyo será protegido en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Es muy bonito tener la propiedad, vivir en tu casa, la que tú pagas todos los meses, cortar la grama, tener toda la responsabilidad si se daña algo. Pero a veces para llegar a ese proceso cometemos muchos errores que al final tenemos que pagar con creces. Y a diario hay personas que tienen esa dificultad con las propiedades. ¿Cuáles son los errores más comunes, los cuales no debemos cometer al elegir comprar una casa? Pues yo pienso que los errores primordiales, vuelvo y lo repito, es el presupuesto, la falta del manejo del dinero. Alguien me enseñó algo que yo valoro muchísimo y es que el dólar hay que respetarlo, el peso, no importa de dónde seas tú, el dinero hay que respetar su posición y eso se hace comprendiendo cómo se maneja un presupuesto para saber cuáles son mis límites, dentro de qué posibilidades yo puedo darme ciertos gustos o no dármelos. Y yo pienso que eso es algo un poquito muy difícil porque ya viene nuestro carácter, entonces es un poco difícil. Pero aparte de eso es también ser medidos en la cantidad de deudas que se toman, cómo mantenemos nuestro historial crediticio bien limpiecito y en orden. Y también cómo manejamos el dinero en cuentas bancarias. Sé que hay mucha duda de muchas personas en tener dinero en las cuentas bancarias, pero esto es necesario. En este país, una de las cosas básicas para cualquier tipo de inversión, aún para alquilar, es que el manejo de tu dinero en un banco y cómo lo haces y el tiempo que tienes esas cuentas establecidas determina tu carácter y tu persona para que alguien pueda confiar en ti, especialmente un banco con una hipoteca. Y pues aunque no necesariamente identifique todo de quienes somos, sea como sea, si es que los bancos estipulan cómo determinar si pueden fiarte o no. Así que en preparación para comprar, esa carta de recomendación económica lo dice todo. Tu estabilidad de un trabajo, obviamente, es importante no estar cambiando de trabajo en trabajo, pero ser constante en una empresa.
Y no importa lo que se gane, porque la verdad que he tenido clientes que han comprado propiedad raíz con solamente ganándose de $10 la hora y años atrás era $8 la hora. Entonces, y bueno, mis padres compraron cuando se ganaban $4.75 en la fábrica. Así que no es la cantidad que tienes, es saberla manejar, mostrándole gratitud a Dios porque tenemos esa oportunidad en este país. Tengo la casa, tengo ya 1 año, 2 años con ella, me siento feliz. ¿Qué no debo hacer con esa casa? Bueno, lo que no se debe hacer jamás es usar la casa como respaldo para darte vacaciones. No vayas a usar tu propiedad raíz para sacar dinero porque te quieres comprar un carro nuevo, porque quieres irte para las Bahamas o porque quieras aparentar, porque eso sí te hunde. Es mejor pájaro en mano que 100 volando. Ahora bien, hay momentos en donde una porción de la plusvalía de tu propiedad se puede usar sabiamente. Y ahí se puede sacar un equity line que es adicional, esa parte de tu hipoteca principal, o una segunda hipoteca dependiendo el propósito. Por ejemplo, si tienes suficiente plusvalía y quieres invertir en otra casa, es diferente. Y de nuevo, ya tú te has sentado a hablar conmigo, ya has escuchado consejos respecto a cómo manejar ese presupuesto, pero también si tienes un hijo que está en la universidad, qué sé yo, es una inversión bastante significativa y eso de nuevo depende cuánta cantidad tengas de plusvalía en la casa. Algo que no se debe hacer es respeta tu casita, porque eso es lo que vas a tener seguro y aún si Dios guarde le pasa algo a la casa, si tienes buen seguro y asegúrense de estar bien asegurados, también tendrás como reponer la propiedad si ocurre algo. Así que no usarla como que fuera para ir de paseo. Pero tengo la casa, necesito hacer una remodelación, una reparación, porque ya se está cayendo la casa. ¿Qué es más recomendable? ¿Un equity line of credit o una segunda hipoteca? Si es una inversión que se va a hacer a corto plazo, es mejor un equity line, porque el interés es muchísimo más bajo, puedes conseguir el dinero tan pronto como en 15 días y el proceso para que te den el dinero es muchísimo más sencillo. Pero si es algo a largo plazo, entonces una segunda hipoteca, y eso depende cómo están los intereses, ¿verdad? Eso también depende cómo está la economía en el momento. Pero una remodelación, por ejemplo, es algo bastante grande. Si te vas a gastar más de $100,000, sabes que eso no lo vas a pagar en corto tiempo, aunque hay equity lines de 10, 15 años, pero si es, por ejemplo, para reparar el techo, es algo, bueno, ahí de hecho puedes tener un equity line abierto y no usarlo, simplemente tenerlo listo para que cuando necesites usarlo está disponible y luego lo repones rápidamente cuando tengas entonces cómo reponerlo y me imagino, y espero que esto es lo que hagamos, planear cómo voy a reponer ese dinero, teniendo en cuenta que estás prestando dinero sobre ti mismo. Y si no lo repones, estás robándote de tu estabilidad económica a largo plazo. Entonces es muy importante tener un plan antes de tocar ese dinero para saber cómo lo voy a reponer. Para no caer en intereses altos después. Exactamente. Janet, te agradezco mucho lo que está pasando aquí con esta conversación, pero lamentablemente tenemos que ir a una pausa otra vez. Dale, dale. Sé que no te gustan las pausas. Regresamos en breve aquí en Hablemos, porque hablando nos entendemos. En la Alianza Hispana llevamos 48 años trabajando de la mano de nuestra comunidad latina en Massachusetts, con el fin de empoderarlos y resaltar su máximo potencial. Entendemos que nuestras diferencias son lo que nos hace únicos y que estamos llenos de subculturas que nos identifican como latinos. Alegría, diversión, trabajo en equipo y liderazgo son algunos de los valores que nuestros clientes viven cuando asisten a cualquiera de nuestros múltiples programas, los cuales están diseñados para incluir a toda la familia en las diferentes etapas de la vida. Si eres una madre gestante, un adolescente con ansias de aprender nuevos recursos o un adulto mayor que necesita cuidados especiales, llámanos y te aseguramos que te haremos sentir como en casa. No te confundas, somos la única, la Alianza Hispana. Tenemos las puertas abiertas y esperamos con ansias poder recibir a todos aquellos que están en búsqueda de un lugar que los haga sentir como en casa. Para más información, visita nuestra página web www.laalianza.org o llámanos al 617-427-7175. De regreso, a quien Hablemos, agradecido siempre, porque toman esos 35 minutos para estar aquí con nosotros, orientándose de qué hay de importante en nuestra comunidad, cuáles son los temas que traemos aquí todos los domingos. Estamos hablando sobre inversión en bienes raíces. Janet, a veces
usamos mucho los bancos para comprar, pero hay quienes tienen, pues yo no tengo, mucha plata. ¿En qué le beneficia a una persona comprar cash, en efectivo? Bueno, a ver, el beneficio es enorme porque no estás pagando intereses a nadie, ¿verdad? Y estás viendo en tu propiedad sin ninguna preocupación de que alguien te va a venir a pedir la casa porque no le has hecho un pago. Lógico, también solo te preocuparías por los gastos del seguro de la propiedad, los impuestos de la ciudad y el mantenimiento de la misma, y no estar ansiosos por pagos mensuales exagerados. Pero también se acostumbra mucho que la inversión en efectivo se usa para extranjeros que quieren comprar en Estados Unidos, y al menos que tengan un portfolio económico sólido en sus países, no pueden calificar para un préstamo, porque sí hay préstamos para extranjeros, aunque no tengan documentación, usando entonces su récord económico en su país, de sus empleos, porque hay ciertos bancos que te prestan. Obvio, no te van a prestar el 80% ni el 90%, pero sí te pueden prestar hasta el 50%. Y los que no tienen esa capacidad, pero tienen el efectivo de simplemente comprar, les conviene, si es acaso un estudiante que viene a estudiar solamente por unos años a Estados Unidos, o si es porque quieren poner a prueba la economía de Estados Unidos, o quieren invertir por X años, sacarle la ganancia y luego volverse a sus países. En fin, la compra en efectivo es muy beneficiosa también cuando se están comprando casas que están en foreclosure, que están siendo subateadas por los bancos, propiedades que es para comprarla, remodelarla y volverla a vender. En fin, el efectivo tiene mucho poder cuando estás en situaciones competitivas y quieres hacer inversiones a corto plazo para sacarle ganancia inmediata también. Pero si estoy aquí, vivo aquí y quiero hacer esa inversión, de todas formas, tienen que ver mi antecedente, mi historial, para saber si estoy lavando plata. Bueno, a ver, el dinero, si lo vas a comprar en efectivo, lo importante es que el banco haya visto que el dinero está en tu banco mínimo 3 meses consecutivos, sin haber sido tocado. Usualmente, si la compra es muy alta, tal vez van a querer ver 6 meses de que el dinero estuvo estable. Ahora, muchísimas personas venden casas en sus países o otros tipos de terrenos o qué sé yo, traen el dinero desde que haya una documentación, un paper trail, ¿no? Una historia de papel que te muestre de dónde vino. No tiene por qué tampoco ser algún tipo de dificultad o complejo, pues simplemente prepararte. Desde que todo está escrito no hay problema. Cuentas claras, corazón contento. Janet, te agradezco mucho este tiempo que has tomado para hablar con nosotros, por tu experiencia, por los años que tienes ya trabajando en bienes raíces. Me imagino todas las experiencias que has tenido con muchos clientes. Un mensaje final para nuestros televidentes de cómo orientarlos para esta gran inversión. Bueno, yo les aconsejaría primordialmente que primero tengan una conversación del tema, que sepan que no necesitan estar listos en este instante para comprar, porque nadie nace listo. Es educarse, prepararse, saber que aunque el proyecto sea a 2 o 3 o 5 años, es irrelevante, hay que empezar ya. Entre más tiempo tardes, más dinero pierdes y menos oportunidades vas a tener. Así que empezar lo más pronto posible, pidiendo instrucción y guía. Ahí hay muchísimos centros, lógico, pues estoy a sus órdenes, pero hay muchísimas agencias, muy buenos realtors, asegúrense de verificar sus trasfondos, sus experiencias, pero también hay centros de comunidad donde dan muchísima información para prepararte. Y no esperes para tomar un pedacito de esta tierra que en este país puede ser nuestra, o sea, una gran oportunidad. Esperamos que las informaciones que hemos compartido con ustedes le hayan servido para algo y que tengamos más personas invirtiendo en propiedades. Cuando usted invierte, es parte de la ciudad, es parte de su comunidad, puede tomar decisiones y se le toma un poco más en cuenta, porque está aportando al desarrollo de esa comunidad. Yo espero que el próximo domingo me gratifiquen con su presencia ahí ante su televisor y tengamos la oportunidad una vez más de compartir las ideas, compartir las informaciones que siempre tratamos aquí en Hablemos, porque como siempre, hablando nos entendemos. Buenas noches, felices sueños y les espero el próximo domingo para que hablemos. Bye bye.